Imagina que una tarde ordinaria se convierte en un momento que cambia la vida, tanto para una superestrella global como para un joven de una familia en dificultades. Cuando Axl Rose pierde su cartera, poco sabe él que la emotiva decisión de devolverla, tomada por Tomás, un niño de 12 años, te hará llorar. Era una tarde tranquila cuando Axl, tomándose un descanso de su agitada vida, decidió pasar el día como un hombre común. Le encantaba caminar por las calles, mezclarse con la gente y disfrutar de la simplicidad de la vida, lejos de los escenarios y los reflectores. Ese día, vestido con su clásica campera de cuero, jeans gastados y su inseparable bandana roja, caminó por una zona humilde de la ciudad. Lo que sucedió a continuación te sorprenderá. Mientras tomaba un café en un pequeño bar local, Axl dejó su cartera sobre la mesa. No era una cartera cualquiera. Dentro guardaba una foto de su madre, una púa de guitarra que había usado en su primer concierto y una carta escrita por un amigo que había fallecido años atrás. Cuando volvió a casa, se dio cuenta de que la había perdido. Revisó cada bolsillo, cada rincón del auto, pero no estaba. Axl suspiró, frustrado, no por el dinero, sino por los recuerdos que había dentro. Esa cartera contenía pedazos de su vida que ningún cheque podía reemplazar. La foto de su madre era de cuando él tenía 15 años, justo antes de que todo cambiara. Ella lo había apoyado cuando todos le decían que la música era una pérdida de tiempo. La púa era de su primer show en un bar de mala muerte, cuando tocó frente a 20 personas y supo que eso era lo único que quería hacer en la vida. Y la carta, esa carta arrugada y amarillenta, era de su mejor amigo de la infancia, quien le escribió antes de morir diciéndole que nunca dejara de creer en sus sueños. Axl llamó al bar. Nadie había visto nada. Preguntó si podía revisar las cámaras de seguridad. No había. Era uno de esos lugares antiguos, donde la tecnología no había llegado todavía. Se sintió impotente. Por primera vez en años, el dinero y la fama no podían solucionar su problema. No podía comprar de vuelta esos recuerdos. No podía recuperar esa conexión física con su pasado. Caminó por las calles buscando. Preguntó a transeúntes. Volvió sobre sus pasos, una y otra vez, pero la cartera había desaparecido, como si se la hubiera tragado la tierra. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo, pensando en su madre, en cómo ella había sacrificado todo por él, en cómo trabajaba doble turno para que él pudiera tener una guitarra, en cómo lo defendía cuando su padre decía que la música era cosa de vagos. Esa foto era lo único físico que le quedaba de aquellos días, porque su madre ya no estaba, y ahora la foto tampoco. Mientras tanto, en una calle cercana, un niño de 12 años llamado Tomás caminaba rumbo a su casa. Vivía con su madre en un barrio humilde. Ella trabajaba largas horas limpiando casas para poder pagar el alquiler. Tomás encontró una cartera tirada cerca de una parada de colectivo. Al abrirla, vio una gran cantidad de dinero, más del que había visto en toda su vida. Por un momento pensó en quedárselo, pero entre los billetes había algo que lo detuvo. Una foto vieja, gastada, de una mujer abrazando a un joven con el mismo rostro de la identificación que decía Axl Rose. Tomás se quedó paralizado mirando esa foto. Había algo en la manera en que la mujer abrazaba al joven que le recordaba a su propia madre. Esa forma de sostener con fuerza pero con ternura. Esa mirada que dice te amo sin necesidad de palabras. Contó el dinero. Había suficiente para pagar 3 meses de alquiler, suficiente para comprar comida por semanas, suficiente para arreglar el techo que goteaba cada vez que llovía, suficiente para comprarle zapatos nuevos a su hermana que iba a la escuela con los suyos rotos. Su corazón latía fuerte. Nadie lo había visto. Nadie sabía que él tenía esa cartera. Podía quedársela y nadie lo sabría nunca. Pero entonces vio la púa de guitarra y la carta doblada, y volvió a mirar la foto. Se imaginó al hombre de la identificación buscando desesperadamente esa cartera, no por el dinero, sino por lo que había adentro. Tomás conocía esa sensación. Él también tenía cosas que no valían nada para los demás, pero que para él eran todo. Una foto de su padre que nunca conoció, una piedra que su hermana le había regalado antes de que se enfermara, un dibujo viejo de cuando tenía 5 años que su madre guardaba como un tesoro. Guardó la cartera en su mochila y aceleró el paso. Tenía que llegar a casa, tenía que hablar con su madre. Ella sabría qué hacer, siempre sabía qué hacer. Corrió por las calles polvorientas,
esquivando baches y perros callejeros. Su casa estaba al final de un callejón sin salida, 2 cuartos pequeños con paredes de chapa y un baño compartido con los vecinos. Pero era su hogar, el único que conocía. Cuando llegó, su madre estaba sentada en el piso, cosiendo un pantalón roto. Levantó la vista y vio la expresión en el rostro de su hijo. Supo que algo había pasado. Tomás se sentó a su lado y le mostró la cartera. Ella dejó caer la aguja. Sus manos temblaron al tomarla. Tomás llegó a casa y le mostró la cartera a su madre. Ella, al ver la foto y el nombre, se quedó helada. «Hijo, ¿sabes quién es Axl Rose?», preguntó con asombro. «No, ¿es famoso?», respondió el niño. «Muy famoso. Pero más allá de eso, es una persona. Y esto tiene que volver a sus manos». Su madre se sentó en la única silla que tenían. Tomó la cartera con cuidado, como si fuera algo sagrado. La abrió despacio. Vio el dinero. Vio los objetos personales. Y luego miró a su hijo con esos ojos que solo las madres tienen cuando están orgullosas, pero también preocupadas. «Tomás, esto podría cambiar nuestra vida», dijo con voz temblorosa. «Pero no sería nuestra vida. Sería la vida de alguien más que tomamos sin permiso. ¿Entendés lo que te digo?». Tomás asintió. Su madre le había enseñado desde pequeño que la pobreza no era excusa para la deshonestidad, que ser pobre no te hacía ladrón, que la dignidad no dependía de cuánto dinero tenías en el bolsillo, sino de cómo actuabas cuando nadie te veía. Esas lecciones habían sido más valiosas que cualquier herencia material. Tomás bajó la mirada. Sabía que devolverla era lo correcto, aunque en su casa el dinero escaseaba. Esa noche no durmió bien. Pensaba en su mamá, en su hermana menor y en lo que podrían hacer con ese dinero. Podrían pagar las cuentas atrasadas, comprar medicinas para la tos de su hermana que no se le iba, tal vez hasta pintar la casa. Pero al amanecer, ya había tomado una decisión: la devolvería. Se despertó temprano. Su madre ya estaba levantada, preparando mate cocido porque no había dinero para café. Se miraron en silencio. No hacía falta decir nada. Los dos sabían lo que tenían que hacer. La madre de Tomás buscó en internet con el celular prestado de una vecina. Encontró números de contacto del equipo de Axl Rose. Escribió un mensaje simple y directo. «Hola, mi hijo encontró la cartera del señor Rose. Está todo intacto, queremos devolverla», y dejó su número de teléfono. No esperaban que alguien respondiera, menos aún que lo hiciera rápido. Pero 2 horas después el teléfono sonó. Era alguien del equipo de Axl. Hablaba inglés con acento. La madre de Tomás apenas entendía, pero captó lo esencial. Axl quería verlos, en persona. No mandaba a nadie, él mismo iría. La mujer no podía creerlo. Le temblaba la voz cuando intentaba confirmar la dirección del encuentro. Con ayuda de su madre, logró contactar al equipo de Axl. Cuando el mensaje llegó a sus manos, Axl no quiso enviar a nadie. «Quiero conocer al chico yo mismo», dijo con firmeza. Axl no podía creerlo cuando le avisaron. Alguien había encontrado su cartera, y no solo eso, sino que la querían devolver, completa, sin pedir nada a cambio. En un mundo donde todos querían algo de él, donde cada gesto tenía un precio, donde la gente vendía fotos suyas a los medios, esto era imposible, pero estaba pasando. Leyó el mensaje 3 veces. Miró la foto que le enviaron como prueba. Era su cartera, con todo adentro. Su corazón se aceleró. Se le hizo un nudo en la garganta. No por recuperar el dinero, por recuperar esos pedazos de su historia que creía perdidos para siempre, por saber que todavía existía gente así en el mundo. Gente que elegía hacer lo correcto aunque les costara. Gente que valoraba lo ajeno más que su propia necesidad. Gente que le devolvía la fe en un mundo que muchas veces le había mostrado su peor cara. Le pidió a su asistente que organizara todo, pero él iría solo. No quería intimidar al chico. No quería que esto se convirtiera en un circo mediático. Quería simplemente agradecerle, mirarlo a los ojos, entender qué clase de persona hace algo así en estos tiempos. Al día siguiente, se encontraron en un parque. Axl llegó acompañado solo por su asistente. El niño estaba nervioso, sosteniendo la cartera con las 2 manos. Tomás temblaba, no del frío, del miedo. Había visto fotos de Axl Rose en internet la noche anterior. El hombre del escenario, gritando, sudando, moviéndose como un animal salvaje. Pero el hombre que caminaba hacia él era diferente, más tranquilo, más real, más humano.
Llevaba lentes oscuros y una gorra. Nadie más en el parque parecía reconocerlo. O tal vez sí, pero respetaban su espacio. Su madre le apretó el hombro con cariño. «Vas a estar bien, hijo. Solo sé vos mismo». Axel se detuvo frente a Tomás. Se sacó los lentes. Sus ojos eran claros, intensos, pero también cansados. Eran los ojos de alguien que había visto mucho, demasiado, que había vivido vidas enteras en una sola vida. «Hola, campeón», dijo con voz suave. Tomás apenas pudo responder. Extendió la cartera con manos temblorosas. Axel la tomó, pero no la abrió inmediatamente. Solo miró al niño. Lo estudió, como queriendo entender qué clase de persona hace algo así, como buscando en ese rostro infantil la respuesta a una pregunta que llevaba años haciéndose. Cuando Axel la tomó, abrió lentamente el cierre. Todo estaba intacto: la púa, la foto, la carta. Axel cerró los ojos por un momento. Su respiración se entrecortó. Luego, con voz baja, preguntó: «¿Por qué lo hiciste, chico?» Tomás, mirando el suelo, respondió: «Porque mi mamá dice que lo que no es tuyo nunca te va a dar felicidad». Axel se quedó en silencio. Esas palabras le pegaron como un puñetazo. ¿Cuántas veces había visto lo contrario? Gente tomando lo que no era suyo, robando, traicionando, mintiendo, todo por dinero, por fama, por poder. Y acá estaba este niño, que claramente necesitaba el dinero, devolviéndole algo que podría haber cambiado su vida, sin pedir nada, sin esperar reconocimiento, solo porque era lo correcto, y sin poder contenerse, lo abrazó. Fue un abrazo largo, el tipo de abrazo que no se da por cortesía. Fue un abrazo de agradecimiento profundo, de esos que comunican más que 1000 palabras. Tomás se quedó quieto al principio, sin saber qué hacer. Nadie lo había abrazado así desde que su padre se fue. Pero entonces sintió algo húmedo en su hombro. Axel estaba llorando. Las lágrimas caían silenciosas, mojando la remera gastada del niño. Las lágrimas no eran de tristeza, eran de alivio, de gratitud, de esperanza renovada, porque ese niño le había devuelto algo que él creía que ya no existía en el mundo. Le había devuelto la fe en la humanidad. Le había recordado que no todos estaban corrompidos por la codicia, que todavía había gente buena, que todavía había razones para creer. La madre de Tomás observaba desde un banco cercano. También lloraba. Sabía que su hijo había hecho lo correcto. Sabía que le había enseñado bien. Y aunque no tenía nada en ese momento, se sintió la mujer más rica del mundo. Porque había criado a un buen hombre, a alguien con valores, a alguien que no se dejaba tentar por el dinero cuando lo correcto era otra cosa. Todas esas noches sin dormir trabajando valieron la pena en ese instante. Axel se separó del abrazo. Se secó las lágrimas sin vergüenza. No le importaba que lo vieran llorar. No le importaba que su imagen de rockero duro se desmoronara frente a un niño de 12 años. «Gracias, hijo. Gracias por ser como sos. Gracias por recordarme que todavía hay bondad en este mundo». Su voz estaba quebrada. Tomás no sabía qué decir. Solo asintió, con los ojos también húmedos. Axel buscó en su bolsillo y sacó varios billetes. «Tomá, esto es para vos y tu familia. Por favor». Pero Tomás negó con la cabeza. «No, señor, no lo hice por eso. Lo hice porque era lo correcto». Axel insistió. «No es un pago, es un regalo, de un amigo a otro. Por favor, déjame hacer esto». Tomás miró a su madre. Ella asintió suavemente. «A veces, hijo, recibir con humildad también es importante». El niño tomó el dinero y lo guardó en su bolsillo. «Gracias, señor Rose». «Decime, Axel», respondió el cantante con una sonrisa. Solo Axel. Hablaron durante casi una hora. Axel quería saber todo sobre Tomás, sobre su vida, sobre sus sueños. El niño le contó que le gustaba dibujar, que quería ser arquitecto algún día, que quería construir casas para gente que no tenía. Axel escuchaba cada palabra con atención. Este niño no solo era honesto, era también generoso de espíritu. Pensaba en los demás, incluso en sus propios sueños. Antes de irse, Axel anotó el número de teléfono de la madre de Tomás. «Esto no termina acá», dijo. «Quiero seguir en contacto. Quiero saber cómo te va en la escuela. Y si alguna vez necesitas algo, lo que sea, me llamas. ¿Entendido?» Tomás asintió, todavía sin poder creer que todo esto estaba pasando. Días después, Axel volvió al barrio donde vivía Tomás. Le llevó una guitarra con una dedicatoria grabada: «Para quien me recordó que la verdadera riqueza está en el alma».
Además dejó un sobre con una carta para su madre y una donación anónima. Pero más allá del dinero o los regalos, lo que quedó fue la historia. La historia de un niño que, sin saberlo, había tocado el corazón del cantante de una de las bandas más grandes de todos los tiempos. La guitarra era hermosa, una Gibson negra que brillaba incluso bajo la luz tenue de la casa de chapa. Tomás la sostuvo con reverencia. Nunca había tenido algo tan valioso. La dedicatoria en la parte de atrás del cuerpo lo hizo llorar. Leyó las palabras una y otra vez hasta que las memorizó. Su madre abrió el sobre. Además del dinero, había una carta escrita a mano por Axel. Decía cosas hermosas sobre Tomás, sobre cómo ese niño le había enseñado más en una hora que todos los años de fama, cómo le había recordado de dónde venía, cómo le había mostrado que la verdadera grandeza no está en los escenarios, sino en los actos cotidianos de bondad que nadie aplaude. La donación fue suficiente para cambiarles la vida. Pudieron mudarse a una casa mejor, pagar las deudas, comprar ropa nueva, inscribir a la hermana de Tomás en tratamiento médico. Pero lo más importante no fue el dinero, fue saber que habían hecho lo correcto, que su honestidad había sido recompensada, no porque la buscaran, sino porque el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. La historia se filtró a los medios. Un periodista local escribió un artículo que se volvió viral. En horas, el mundo entero hablaba del niño que le devolvió la cartera a Axl Rose. Los comentarios eran en su mayoría positivos, gente diciendo que Tomás les había restaurado la fe en la humanidad, otros compartiendo historias similares de honestidad, pero también había críticos, gente diciendo que era obvio que la tenía que devolver, que no era para tanto, que cualquiera lo hubiera hecho. Pero Axl sabía diferente. Sabía que no cualquiera lo hubiera hecho. Había perdido cosas antes, y nadie se las había devuelto. Sabía que en un mundo donde es más fácil tomar que dar, donde es más común mentir que decir la verdad, lo que hizo Tomás era extraordinario. Axl, en una entrevista tiempo después, dijo: «Ese chico me enseñó más de lo que cualquier escenario pudo darme. No importa cuánta fama tengas, siempre hay alguien que te recuerda el valor de ser humano». El entrevistador le preguntó qué había sentido cuando abrió la cartera y vio que todo estaba intacto. Axl se quedó callado un momento. Sentí que el mundo todavía tenía salvación. Sentí que a pesar de todo lo malo que vemos en las noticias, todavía hay gente buena. Gente que hace lo correcto porque sí, y eso me dio esperanza. ¿Qué le dirías a Tomás si estuviera acá ahora?, preguntó el entrevistador. Axl sonrió. Le diría gracias. Gracias por ser quien sos. Gracias por no cambiar. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que tenés, sino en quién sos. Los meses pasaron. Tomás volvió a su rutina. Escuela, tareas, ayudar a su madre. Pero ahora tenía algo nuevo, la guitarra. Aunque no era lo suyo, la apreciaba por lo que representaba. Un recordatorio de que hacer lo correcto siempre vale la pena. La colgó en la pared de su cuarto, donde podía verla todos los días. Axl lo llamaba cada tanto. Le preguntaba cómo estaba, cómo iba a la escuela, si necesitaba algo. Tomás siempre decía que estaba bien, que no necesitaba nada más, pero agradecía las llamadas. Agradecía que alguien como Axl Rose se tomara el tiempo de hablar con él. Un año después del incidente, Axl invitó a Tomás y su familia a un concierto. Les mandó entradas VIP. Los recogió una limusina. Fue una experiencia que ninguno de ellos olvidaría jamás. Ver el show desde el backstage, conocer a toda la banda, sentir la energía de miles de personas cantando al unísono. Pero lo mejor fue después. Axl lo llamó al escenario frente a todos. Le contó al público la historia de la cartera y le agradeció nuevamente. El estadio completo se puso de pie y aplaudió. Tomás estaba rojo de vergüenza, pero también de orgullo. Su madre lloraba entre el público. Su hermana gritaba emocionada. Esa noche, de regreso a casa, Tomás le preguntó a su madre si había hecho lo correcto. Ella lo abrazó fuerte. «Hiciste lo único correcto, hijo, y estoy tan orgullosa de vos que me duele el pecho». Y la narración cierra con: «La honestidad no se compra, se demuestra». Porque al final del día, lo que define a una persona no es lo que tiene, sino lo que hace cuando nadie la ve. Tomás pudo haberse quedado con esa cartera y nadie se hubiera enterado, pero eligió hacer lo correcto. Y esa elección no solo le cambió la vida a él y a su familia, le cambió la vida a Axl Rose. Le devolvió algo que había perdido hacía mucho tiempo.
La fe en la bondad humana. Esta historia nos enseña que no importa cuán poco tengamos, siempre podemos elegir ser honestos, que la pobreza material no justifica la pobreza moral, que los verdaderos héroes no usan capas ni salen en las noticias. Son niños como Tomás, que hacen lo correcto simplemente porque es lo correcto. ¿Y vos? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Tomás? Es fácil decir que hubiéramos hecho lo mismo desde la comodidad de nuestros hogares, pero cuando tenés hambre, cuando tu familia necesita, cuando nadie te está viendo, la decisión no es tan simple. Por eso lo que hizo Tomás merece ser recordado, porque eligió la integridad sobre la necesidad, y eso es algo que muy pocos pueden decir. Déjame tu respuesta en los comentarios, y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete para más historias que te recuerdan que todavía hay razones para creer en la humanidad. Una promesa hecha en 1979 estaba a punto de cumplirse 45 años después. Axl Rose acababa de bajar de un jet privado en Lafayette, Indiana, con un maletín negro en la mano y una deuda pendiente que lo había perseguido toda su vida. Lo que nadie sabía era que ese viaje cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía a la leyenda del rock. El señor William Larkin tenía 82 años y vivía en una casa modesta de 2 pisos en el mismo vecindario donde había enseñado música durante 40 años. Sus manos artríticas apenas podían sostener un lápiz, mucho menos tocar el piano que dominaba en su juventud. Esa tarde de octubre estaba sentado en su sillón favorito, mirando por la ventana mientras las hojas caían lentamente de los árboles. No esperaba visitas, no esperaba nada, en realidad, excepto quizás otro día silencioso de recuerdos. Sonó el timbre. Una vez, 2 veces. El señor Larkin se levantó con dificultad, arrastrando los pies hacia la puerta principal. Cuando la abrió, se quedó paralizado. Frente a él había un hombre de 50 y tantos años, con el cabello largo recogido en una coleta, lentes de sol aviador y una sonrisa nerviosa que parecía fuera de lugar en alguien tan famoso. «Hola, señor Larkin», dijo el visitante quitándose los lentes. «No sé si me recuerda, soy Bill Bailey, aunque ahora la gente me conoce como Axl Rose». El anciano parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar una alucinación. «¿Billy Bailey?» Su voz temblaba, no de edad, sino de emoción pura. «El mismo», respondió Axl, extendiendo su mano. «Han pasado muchos años». El señor Larkin tomó la mano de Axl con ambas manos, sosteniéndola como si fuera algo sagrado. «Dios mío, Billy. Dios mío. Pasá, por favor». Entraron a la casa que olía a madera vieja y café recién hecho. El salón estaba lleno de fotografías, recuerdos de décadas de enseñanza. En una pared colgaban diplomas y reconocimientos. En otra había fotos de estudiantes de diferentes generaciones. Y allí, en un marco dorado pequeño, estaba la foto de un niño pelirrojo de 11 años, con una sonrisa tímida, sosteniendo un trofeo de coro escolar. Billy Bailey, antes de convertirse en Axl Rose. «Nunca saqué tu foto», dijo el señor Larkin, señalando el marco. «Siempre supe que harías algo grande». Axl se acercó a la foto, tocándola suavemente con los dedos. «Eso es porque usted fue el único que creyó en mí cuando nadie más lo hizo». La historia comenzó en 1979. Billy Bailey era un niño problemático en una familia caótica. Su padrastro era violento. Su hogar era un campo de batalla. La escuela era su único refugio y la música era su única salida. El señor Larkin, entonces un profesor de música de 40 años con una paciencia infinita, vio algo en ese niño pelirrojo, de ojos intensos que nadie más podía ver. Talento, pasión, pero también dolor. «¿Te acuerdas cuando te encontré llorando en el salón de música?», preguntó el señor Larkin mientras se sentaba lentamente en el sofá. «Fue después de que tu padrastro te golpeara por cantar en casa». Axl asintió, su mandíbula apretada. «Me dijo que la música era para maricas, que nunca iba a llegar a nada. Y yo te dije que él estaba equivocado», continuó el profesor. «Te dije que tenías algo especial, una voz que podía romper corazones o levantarlos. Te dije que si algún día llegabas lejos, tenías que usarla para decir la verdad. Y le prometí algo ese día», dijo Axl, su voz quebrándose ligeramente. «Le prometí que si alguna vez lo lograba,
volvería y le daría las gracias como corresponde. El señor Larkin sonrió. Nunca esperé que cumplieras esa promesa, Billy. Ya cumpliste con creces. Vendiste millones de discos. Tocaste en los estadios más grandes del mundo. Hiciste historia. Axel negó con la cabeza. Nada de eso significa nada sin esto. Levantó el maletín negro que había traído y lo colocó sobre la mesa de café entre ellos. Esto es lo que debía hacer hace décadas. Abrió el maletín. Dentro había dos cosas. La primera era un sobre grueso. La segunda era una guitarra acústica Gibson Hummingbird de edición especial, con incrustaciones de nácar que brillaban como estrellas. Señor Larkin, comenzó Axel sacando el sobre. Durante años pensé en cómo agradecerle lo que hizo por mí. Dinero parecía vacío. Un reconocimiento público parecía insuficiente. Así que hice algo diferente. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Esto es la escritura de una fundación que establecí en su nombre. La Fundación William Larkin para Educación Musical ya está financiada con $5 millones. Su propósito es dar clases de música gratuitas a niños en situaciones de riesgo, niños como yo. El señor Larkin se llevó una mano temblorosa a la boca. Billy, yo no sé qué decir. No diga nada todavía, interrumpió Axel con una sonrisa. Porque hay más. Sacó la guitarra del maletín y se la entregó al anciano con cuidado. Esta es la guitarra con la que escribí Sweet Child O' Mine, la que usé en el video. La que toqué en nuestro primer concierto masivo. Quiero que la tenga usted. El profesor miró la guitarra como si fuera un artefacto divino. No puedo aceptar esto. Debe valer una fortuna. Vale exactamente lo que usted me dio cuando más lo necesitaba, respondió Axel. Esperanza. Usted me dio esperanza cuando no la tenía. Esta guitarra es solo un pedazo de madera y cuerdas, pero representa todo lo que logré gracias a que usted creyó en mí. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del anciano ahora. Siempre supe que eras especial, Billy, pero nunca imaginé esto. Hay una última cosa, dijo Axel, secándose sus propios ojos. Mañana hay una ceremonia en la escuela secundaria Jefferson. Van a nombrar el auditorio en su honor. El auditorio William Larkin. Ya está todo arreglado con el distrito escolar. Van a estar sus antiguos estudiantes, otros profesores, sus amigos. Quiero que esté ahí. El señor Larkin estaba abrumado. No sé si puedo procesar todo esto. Tómese su tiempo, dijo Axel suavemente. Pero sepa esto. Todo lo que soy, todo lo que logré, comenzó en su salón de clases. Usted no solo me enseñó música, me enseñó que valía algo, que tenía voz, y que esa voz merecía ser escuchada. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno procesando el peso de ese reencuentro. Finalmente, el señor Larkin habló con voz temblorosa. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, Billy? Que nunca olvidaste de dónde venís. Llegaste a la cima del mundo, pero seguís siendo ese niño que solo quería ser escuchado. Axel sonrió, una sonrisa genuina que raramente mostraba en público. Es porque usted me enseñó que la música no se trata de fama o dinero. Se trata de conexión, de verdad, de tocar el alma de alguien que necesita ser tocada. El profesor asintió lentamente. Y eso es exactamente lo que hiciste con millones de personas. Los tocaste, los hiciste sentir algo real. Lo aprendí del mejor, respondió Axel. Esa noche, Axel se quedó en Lafayette. Cenaron juntos en la casa del profesor, comida simple pero llena de calidez. Hablaron durante horas, recordando viejas historias. El señor Larkin le contó sobre los otros estudiantes que había tenido, algunos que habían seguido carreras musicales, otros que simplemente habían encontrado consuelo en la música. Axel le habló de los momentos más difíciles de su carrera, las veces que casi se rinde, las luchas internas que nadie veía detrás del maquillaje y las luces del escenario. Hubo momentos, confesó Axel en un punto de la noche, en los que el éxito se sentía como una prisión. Todo el mundo quería un pedazo de mí, las expectativas eran aplastantes, y empecé a perder de vista por qué había comenzado a hacer música en primer lugar. ¿Y qué te hizo recordar?, preguntó el profesor. Usted, respondió Axel sin dudar. Cada vez que me sentía perdido, recordaba esa conversación que tuvimos cuando tenía 13 años. Después de la competencia estatal de coros, quedamos segundos y yo estaba devastado.
¿Se acuerda de lo que me dijo? El señor Larkin pensó por un momento. Te dije que el lugar en el que terminas no importa tanto como la persona en la que te convertís en el proceso. Exactamente, dijo Axel. Esas palabras me salvaron más veces de las que puede imaginar. Cuando el ego se volvía demasiado grande, cuando la presión era demasiada, volvía a esa frase. Me mantuvo humilde. Me mantuvo enfocado en lo que realmente importaba. El profesor sonrió con una mezcla de orgullo y nostalgia. Nunca sabes cuándo una palabra va a cambiar una vida. Esa es la magia y el terror de ser maestro. La conversación derivó hacia temas más profundos. Hablaron sobre familia, sobre dolor, sobre redención. Axel le contó al profesor sobre su relación tortuosa con su padrastro, sobre cómo la música había sido su salvavidas en un océano de violencia doméstica. Le habló sobre las terapias, las luchas con la ira, los años de trabajo interno para convertirse en una mejor versión de sí mismo. Pasé décadas enojado con el mundo, admitió Axel, enojado con mi padrastro, enojado con mi madre por no protegerme, enojado conmigo mismo por no poder superarlo. Pero eventualmente entendí algo. El enojo es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Tenía que soltarlo. ¿Y lo lograste?, preguntó el señor Larkin. Estoy trabajando en ello, respondió Axel honestamente. Algunos días son mejores que otros. Pero aprendí que el perdón no es para ellos. Es para mí, para liberarme de esas cadenas. El profesor asintió con sabiduría. Eso es crecimiento, Billy. Eso es madurez. Y eso es algo que ninguna cantidad de fama o dinero puede comprar. A la mañana siguiente, la ceremonia en la escuela secundaria Jefferson fue emotiva más allá de las palabras. El auditorio estaba lleno de antiguos estudiantes del señor Larkin, algunos ahora en sus 60 años, otros apenas entrando en sus 30. Todos tenían historias que contar sobre cómo ese profesor había cambiado sus vidas. Cuando llegó el turno de Axel de hablar, subió al escenario sin pretensiones, sin el personaje del rockero legendario. Era solo Billy Bailey, agradeciendo al hombre que le había dado una oportunidad. Señor Larkin, comenzó, su voz amplificada llenando el auditorio. Hay personas que pasan por nuestras vidas y nos enseñan lecciones que olvidamos en una semana. Y luego hay personas, como usted, que nos enseñan lecciones que llevamos por el resto de nuestras vidas. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Usted me enseñó que tener talento no es suficiente. Me enseñó que hay que tener corazón, que hay que tener valentía, que hay que estar dispuesto a sangrar un poco para crear algo verdadero. La audiencia escuchaba en silencio absoluto, cautivada. Vengo de un lugar oscuro, continuó Axel. Un lugar donde los niños aprenden que el amor viene con puños, donde la esperanza es un lujo que no te podés permitir, donde soñar es peligroso porque los sueños se rompen fácilmente. Pero este hombre, sentado acá en la primera fila, me dijo que mis sueños valían la pena, me dijo que mi voz importaba, y cuando nadie más lo hacía, él me escuchó. Axel bajó del escenario y caminó hacia donde estaba sentado el señor Larkin. Se arrodilló frente al anciano, mirándolo directamente a los ojos. Le prometí hace 45 años que volvería. Le prometí que si alguna vez lo lograba, vendría y le diría gracias. Bueno, acá estoy. Gracias, señor Larkin. Gracias por verme cuando era invisible. Gracias por creer cuando era imposible. Gracias por salvarme. El auditorio estalló en aplausos. El señor Larkin abrazó a Axel, ambos hombres llorando sin vergüenza, sin pretensiones. Era un momento de humanidad pura, despojado de todo el ruido y las distracciones del mundo exterior. Después de la ceremonia, Axel pasó el resto del día en Lafayette. Visitó la vieja escuela donde había estudiado. Caminó por los pasillos que no había pisado en décadas. Visitó el salón de música donde había descubierto su amor por cantar. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero la emoción era igual de grande. En una de las aulas, encontró a un grupo de estudiantes actuales practicando para un concierto. Eran niños de diferentes edades, algunos con talento obvio, otros claramente luchando. Se quedó en la puerta, observando en silencio. Uno de los niños, un chico de unos 12 años con aparatos en los dientes, lo reconoció. «Oye, sos Axl Rose»,
gritó el niño, haciendo que todos los demás voltearan. Axel sonrió. ¿Culpable? ¿Puedo entrar? El profesor de música del grupo, una mujer joven que claramente estaba emocionada, pero tratando de mantener la compostura, asintió vigorosamente. Por supuesto, señor Rose. Es un honor. Axel entró y se sentó en una de las sillas de plástico del aula. ¿Qué están practicando? Un popurrí de canciones clásicas de rock para el concierto de fin de año, explicó la profesora. Estamos haciendo una versión de Sweet Child O' Mine. Axel se rió. Esa es una elección ambiciosa. ¿Puedo escucharla? Los estudiantes, nerviosos pero emocionados, tocaron su versión de la canción. No era perfecta, ni remotamente cercana. Había notas desafinadas, ritmos erráticos, momentos de caos total, pero había algo hermoso en su imperfección. Había pasión, había esfuerzo, había corazón. Cuando terminaron, Axel aplaudió con entusiasmo. Eso estuvo increíble, chicos. ¿En serio?, preguntó uno de los estudiantes, claramente dudando. Pensé que lo habíamos arruinado. Para nada, respondió Axel. ¿Sabes qué es lo más importante en la música? No es tocar todas las notas perfectamente, es sentir lo que estás tocando, y ustedes definitivamente sienten esa canción. Eso es lo que importa. Pasó la siguiente hora trabajando con los estudiantes, dándoles consejos, compartiendo historias, haciéndolos reír. Les habló sobre sus propios errores, sobre las veces que arruinó presentaciones importantes, sobre cómo el fracaso es solo otra forma de aprendizaje. La primera vez que canté en público, les contó, estaba tan nervioso que vomité antes de subir al escenario. Y cuando finalmente canté, olvidé la mitad de la letra. Fue un desastre absoluto, pero seguí intentando. Y eventualmente mejoré. Los niños escuchaban con los ojos bien abiertos, fascinados de que incluso alguien tan famoso como Axl Rose hubiera pasado por las mismas inseguridades que ellos. Antes de irse, Axl dejó algo con la profesora de música. Era un cheque por $50,000 para el programa de música de la escuela. Para instrumentos, equipos, lo que necesiten, dijo simplemente. Estos niños merecen las mejores herramientas posibles. Esa noche, de vuelta en Los Ángeles, Axl reflexionó sobre el viaje. Había cumplido su promesa. Había cerrado un círculo que había estado abierto durante casi medio siglo. Pero más que eso, había recordado algo fundamental sobre sí mismo, que nunca había sido sobre la fama o el reconocimiento. Había sido sobre la conexión, sobre el impacto, sobre usar su voz para decir algo que importaba. 2 semanas después, el señor Larkin llamó a Axl. Billy, dijo con voz emocionada, tenés que ver esto. Le envió un enlace a un video. Era uno de los estudiantes de la escuela, el chico de los aparatos, subiendo su propia canción original a YouTube. En la descripción, el niño había escrito, gracias Axl Rose por recordarme que todos tenemos una voz. Esta es la mía. Axl vio el video 3 veces, sintiendo un orgullo que era diferente a cualquier premio o reconocimiento que había recibido en su carrera. Este era el verdadero legado. No las ventas de discos o los récords de asistencia. Era esto. Inspirar a la próxima generación a encontrar su propia voz. El señor Larkin continuó siendo una presencia en la vida de Axl. Hablaban regularmente por teléfono, compartiendo historias, actualizándose sobre la fundación que llevaba su nombre. La Fundación William Larkin había comenzado a expandirse, abriendo programas en 6 ciudades diferentes. Miles de niños estaban recibiendo clases de música gratuitas, muchos de ellos de entornos similares al de Axl. Un año después de aquel reencuentro, Axl organizó un concierto especial en Lafayette. Era un evento íntimo, solo unas 500 personas, todas las ganancias destinadas a la fundación. El señor Larkin estaba sentado en la primera fila, junto a antiguos estudiantes y miembros de la comunidad. Durante el concierto, Axl hizo algo que pocas veces hacía. Habló extensamente entre canciones, contando historias, conectando con la audiencia en un nivel profundamente personal. Habló sobre su infancia en Lafayette, sobre los demonios que había enfrentado, sobre el camino tortuoso hacia la redención. La música me salvó la vida, dijo al micrófono, pero fue un maestro quien me mostró cómo usar esa salvación. Señor Larkin, esto es para usted. Y comenzó a tocar una versión acústica íntima de Patience, una canción que había escrito
pensando en todas las veces que su profesor había sido paciente con él cuando era un niño problemático. Cuando terminó, el auditorio estaba en silencio total. Luego, lentamente, el aplauso comenzó a crecer, convirtiéndose en una ovación de pie que duró varios minutos. El señor Larkin lloraba abiertamente, sin intentar ocultar sus lágrimas. Los meses siguientes trajeron más cambios. La fundación continuó creciendo, impactando cada vez más vidas. Axel se involucró personalmente, visitando los programas, conociendo a los estudiantes, compartiendo su historia. Descubrió que estas interacciones lo llenaban de una manera que las giras mundiales nunca lo habían hecho. Uno de los estudiantes del programa, una niña de 14 años llamada María, escribió una carta que la fundación compartió con Axel. En ella, describía cómo la música le había dado un propósito cuando estaba al borde de darse por vencida. Cómo las clases gratuitas le habían mostrado que tenía talento, que tenía valor, cómo había comenzado a soñar con una vida más allá de su vecindario violento. Gracias por crear este programa, escribió María. Gracias por creer que niños como yo merecen una oportunidad. Un día voy a ser tan famosa como usted, y cuando eso pase, voy a hacer lo mismo por otros niños. Es una promesa. Cuando Axel leyó esa carta, sintió que el círculo se había completado nuevamente. María era él hace 45 años, y ahora él era el señor Larkin. El ciclo continuaba, generación tras generación, impacto tras impacto. En una entrevista varios meses después, le preguntaron a Axel sobre su legado. ¿Qué quería que la gente recordara de él cuando ya no estuviera? Su respuesta fue simple pero profunda. No quiero que me recuerden por las canciones que escribí o los discos que vendí, dijo. Quiero que me recuerden por las vidas que toqué, por los niños que pudieron encontrar su voz gracias a un programa que creamos, por mantener viva la memoria de un maestro que cambió mi vida. Eso es un legado. Todo lo demás es solo ruido. El señor Larkin falleció 2 años después de aquel reencuentro. Tenía 84 años y se fue pacíficamente en su sueño. En su funeral, Axel dio el elogio. No habló como Axl Rose, la estrella de rock. Habló como Billy Bailey, el estudiante agradecido. Este hombre vio algo en mí que yo no podía ver en mí mismo, dijo frente a cientos de personas que habían sido tocadas por el profesor. Me dio esperanza cuando no la tenía. Me dio una voz cuando estaba en silencio. Me dio un futuro cuando solo veía oscuridad. Su voz se quebró, y ahora me toca a mí hacer lo mismo por otros. Porque eso es lo que él hubiera querido, no monumentos o reconocimientos. Quería que siguiéramos adelante con su misión, darles a los niños la oportunidad de descubrir la magia de la música. Después del funeral, Axel anunció que duplicaría el financiamiento de la fundación. $10 millones más para expandir los programas. Nuevos centros en ciudades de todo el país. Becas completas para estudiantes talentosos que quisieran estudiar música en la universidad. El señor Larkin me dio todo, explicó en el anuncio. Ahora es mi turno de devolver ese regalo, no solo a una persona, sino a miles. Los años pasaron. La Fundación William Larkin se convirtió en una de las organizaciones educativas de música más importantes del país. Miles de estudiantes se graduaron de sus programas, muchos de ellos persiguiendo carreras musicales, otros simplemente llevando el amor por la música en sus corazones. Axel nunca dejó de estar involucrado. A pesar de su agenda ocupada, siempre encontraba tiempo para visitar los programas, hablar con los estudiantes, compartir su historia. Se convirtió en una figura paterna para muchos de los niños que pasaban por el programa, especialmente aquellos que, como él, venían de hogares rotos. Una noche, después de una visita a uno de los centros en Detroit, Axel recibió un mensaje de una de las estudiantes que había conocido años atrás. Era María, la chica que había escrito aquella carta conmovedora. Ahora tenía 21 años y acababa de firmar su primer contrato discográfico. Cumplí mi promesa, escribió. Estoy en camino y cuando llegue voy a hacer exactamente lo que usted hizo. Voy a ayudar a otros niños a encontrar su voz. El ciclo continúa. Axel sonrió mientras leía el mensaje. El círculo no se había cerrado, se había expandido, se había multiplicado y seguiría haciéndolo, generación tras generación,
impactando vidas de maneras que él nunca podría medir completamente. Esa noche, solo en su casa, Axel sacó la vieja foto que el señor Larkin tenía en su salón. La foto de Billy Bailey, el niño pelirrojo de 11 años con una sonrisa tímida. Después del funeral, la familia del profesor se la había dado, sabiendo cuánto significaría para él. Miró a ese niño en la fotografía, viendo el dolor en sus ojos, pero también la chispa de esperanza. «Lo logré, señor Larkin», susurró. «Cumplí mi promesa, y voy a seguir cumpliéndola hasta el último día de mi vida». Colgó la foto en su estudio de grabación, justo frente al micrófono donde grababa todas sus canciones. Un recordatorio constante de dónde venía, de quién lo había ayudado a llegar hasta ahí, de la responsabilidad que tenía de seguir adelante con ese legado. Porque al final, eso es lo que realmente importa. No la fama, no el dinero, no los premios o el reconocimiento. Es el impacto que dejas en el mundo, las vidas que tocas, las puertas que abrís para otros. El señor Larkin le había enseñado eso hacía 45 años. Y ahora, Axl Rose estaba enseñándole lo mismo a miles de niños alrededor del país. El ciclo continuaba, la promesa se cumplía una y otra vez. Y la música, esa fuerza mágica que une almas y transforma vidas, seguía sonando. En uno de los últimos correos que María le envió a Axel, había una pregunta simple pero profunda. ¿Cómo sabes cuándo realmente has tenido éxito? Axel pensó en la pregunta durante días antes de responder. Finalmente escribió: «Tenés éxito cuando tu vida se convierte en un puente para que otros crucen. Cuando tu historia inspira a alguien más a contar la suya. Cuando tus luchas se convierten en las lecciones que ayudan a otro a evitar los mismos errores. Ese es el verdadero éxito. Todo lo demás es solo estadísticas». María nunca olvidó esa respuesta. Y cuando años después ella misma se convirtió en mentora para jóvenes artistas, repitió esas mismas palabras, pasando la sabiduría a la siguiente generación. El legado del señor Larkin vivía no solo en Axl Rose, sino en cada vida que tocaba, en cada niño que encontraba su voz gracias a esa cadena de bondad que comenzó décadas atrás en un salón de clases en Lafayette, Indiana. Y así, la historia de un maestro y su estudiante se convirtió en la historia de miles. Una promesa cumplida se transformó en miles de promesas nuevas. Una voz salvada se multiplicó en un coro de esperanza que resonaba en todo el país. Porque al final, la verdadera promesa nunca fue solo sobre volver y dar las gracias. Fue sobre continuar el trabajo, sobre mantener viva la llama, sobre asegurarse de que ningún niño con talento y sueños se perdiera en la oscuridad porque nadie creyó en él. Esa promesa, hecha por un niño de 11 años a su profesor de música, se había convertido en algo mucho más grande. Se había convertido en un movimiento, en un legado, en una razón para seguir adelante incluso cuando el mundo se sentía pesado. Y cada vez que Axl Rose subía a un escenario, cada vez que cantaba esas canciones que habían tocado a millones, llevaba consigo la imagen de ese maestro sentado en la primera fila, con lágrimas en los ojos y orgullo en su corazón. Porque todo, absolutamente todo, había comenzado con un hombre que decidió creer en un niño que nadie más veía. Esa es la magia de un verdadero maestro. No solo enseñan lecciones, cambian destinos, salvan vidas, crean legados que trascienden generaciones. El señor William Larkin hizo todo eso y más. Y Axl Rose se aseguró de que el mundo nunca lo olvidara. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome sobre ese maestro o esa persona que cambió tu vida. Todos tenemos un señor Larkin en alguna parte de nuestra historia. Honrémoslos recordándolos.